Bien. En este momento vamos a dar inicio a la entrevista programada. Hoy es viernes 14 de mayo del año 2021. Buenas tardes, Lina Cecilia Peña Tavera. Reciba un cordial saludo de parte de la Universidad Simón Bolívar. Personalmente estoy muy orgulloso de tenerla como invitada especial para la presente entrevista y de antemano le agradezco mucho por su apoyo al trabajo de investigación que estoy adelantando en la maestría en educación con el tema hacia una pedagogía de la memoria en la escuela colombiana. La presente entrevista responde al segundo objetivo específico que se propuso en el proyecto, el cual consiste en reconocer la forma en que circula el discurso de la memoria en procesos de prácticas sociales. Antes de iniciar con la primera pregunta, me gustaría que usted se presentara, nos diga a qué organización o comisión pertenece o colabora y también nos cuente algo acerca de usted para conocerla un poco más. Le doy entonces la palabra en este momento. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Lina Peña. Hago parte en este momento del equipo de la macrorregión internacional de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, con la responsabilidad de dar cuenta de la realidad y de la dimensión del exilio de los colombianos y colombianas que en razón al conflicto armado han dejado el país. Adicionalmente a esta labor, pues también apoyo ya a título personal y a nivel como de las apuestas profesionales algunos escenarios como la Red TAMAR, que es la red de conferencias religiosas de Colombia, que aborda el tema de la trata para, pues digamos, visibilizar y para generar toda la prevención posible a este fenómeno. Junto con ellos también acompaño algunas acciones en relación a personas con necesidades de protección internacional venezolanas acá en Colombia o en otros países también, bastante por la experiencia del trabajo que he tenido en los últimos años, pues en bastante articulación con otros países y pues la virtualidad también lo permite. Soy trabajadora social de formación, también mamá. Tengo un hijo de 16, casi 17 años. Y bueno, estoy casada y estoy acá en Bogotá. Y muchas gracias también por la entrevista. No, gracias a usted. Muchas gracias por su presentación, estimada Lina Peña. Según nuestra investigación, usted cumple con el perfil para ser una entrevistada clave en el proceso investigativo y reitero mi gratitud por su disponibilidad, su compromiso y sus aportes a la escuela colombiana a través de esta entrevista. A continuación vamos a dar inicio con la primera pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Qué significa el concepto memoria para usted? Bueno, digamos que este concepto me lleva como a tres elementos. Uno, a una experiencia de evocación, a un escenario de recuerdo, pero que en el segundo nivel pues es un recuerdo y una evocación con un sentido. Y un tercer elemento que le añadiría pues es un sentido que además tiene un gran significado. Entonces, memoria en general pues es eso, como esa posibilidad de evocar, de ir sobre un escenario, una experiencia que ya se ha tenido, en la cual se le da un sentido y un significado, o por lo menos representa un elemento significativo. Bien. ¿Cuál es el contexto en torno al cual recuerdan y hacen memoria las personas que acompañan a la Comisión de la Verdad? Bueno, como te decía al inicio, yo hago parte del equipo de exilio y digamos que concepto también es un concepto en construcción, no propiamente desde lo clásico del exilio político, sino desde el hecho mismo de no poder encontrar en Colombia las condiciones de protección, de desarrollo humano, de seguridad, de integridad. Entonces, el ámbito donde la gente se ubica para su relación y su encuentro con la memoria es esta, digamos, dimensión humana que han tenido de no encontrar la protección en Colombia y tener que haberse ido y
el comisionado con el que estamos trabajando directamente es el comisionado Carlos Beristain, y él le llama a esto la Colombia fuera de Colombia. Entonces, desde allí es donde estamos acompañando a los exiliados y a las exiliadas colombianas en diversas partes del mundo. Bien. ¿Cuáles serían las contribuciones que usted cree le ha hecho o les podría hacer la recuperación de la memoria al presente de las personas y comunidades que acompañan la Comisión de la Verdad y además a todo el país en general? Ok. Bueno, contribuciones, digamos que van siendo posibles en la práctica y otras que son de la expectativa y del futuro próximo. Entonces, en la práctica, la primera contribución es que la Comisión ha posicionado un tema que estaba invisibilizado. Digamos que el tema del exilio no se ha tenido con la relevancia que se esperaba o que se tenía, pues, como la gravedad de tener más de 500.000 de colombianos afuera del país. Y como las cifras pues, que la ACNUR ha dado hace unos años, que además hacen parte de un subregistro claramente, porque la cantidad de población es mucho mayor. Entonces, por un lado, la contribución es visibilizar una situación que realmente estaba invisibilizada y no solamente como un acto de olvido, sino como un acto intencionado de omitir la realidad de los colombianos que se han ido en razón del conflicto armado. El segundo elemento también de la contribución en presente es que estos colombianos en los diversos países tienen organizaciones, están organizados, bien sea con otros colombianos o con plataformas relacionadas a migraciones, a protección, a refugio, a exigibilidad de derechos. Entonces la comisión, en la contribución de reconocerlos en su existencia, en sus procesos también colectivos, pues ha sido puente y plataforma de estas voces también aquí en la agenda nacional, en la agenda pública. Y un tercer elemento de esa contribución en presente, pues tiene que ver con la conciencia de la responsabilidad que tiene Colombia de reconocer como sociedad, de reconocer esta salida, esta ausencia y este vacío que tiene de muchos de sus connacionales que han tenido que sufrir esta situación del exilio. Entonces, como ser la conciencia también, como un aporte de la conciencia social, para que esta población no quede en el olvido. Y a futuro, pues claramente tenemos una expectativa también importante. La contribución es para que el informe del esclarecimiento de la verdad de los exiliados contribuya también a aclarar, a entender, a dimensionar, porque el conflicto colombiano ha sido uno de los conflictos más grandes en términos de víctimas, en términos de afectaciones humanas, en términos de tiempo, de la temporalidad y de la profundidad que ha tenido para algunas regiones del país. Junto con esto, pues lamentablemente tener que decir que una contribución va a ser el visibilizar los factores de persistencia que el conflicto armado tiene, porque el hecho de que se haya firmado los acuerdos de La Habana o los acuerdos del Teatro Colón, que son los acuerdos de paz, con uno de los actores armados, pues no garantiza ciertamente que la paz automáticamente sea una respuesta ante todos estos años de vacío también del Estado o especialmente del Estado social de derecho en las regiones, pues es muy complejo que con la firma de un solo actor esto se supere. Por tanto, entonces una de las contribuciones del futuro próximo va a ser poder también dar cuenta que el conflicto armado colombiano persiste y por tanto los colombianos que se tengan que ir, que estén saliendo y que están saliendo, pues requieren protección internacional, que es algo que los varios gobiernos, especialmente en Europa y en Norteamérica, no reconocen como una necesidad porque se ha dado una lectura en la que el hecho de tener un acuerdo de paz firmado ya hace que Colombia pues no sea un país de riesgo ni un país que esté en violencia. Excusa, y otro elemento que quisiera notar, además de
Si bien yo estoy en la macrorregión internacional, pues es mandato de la Comisión dar cuenta de la dinámica del conflicto armado desde el año 1958, que se establecieron allí como las fechas, porque pues, digamos, hay violencia desde antes del 58, pero la temporalidad que se quedó establecida para la Comisión es desde el año 58 hasta el año 2016, que es la firma de los acuerdos. Así que el informe va a ser una oportunidad de lograr también otra reflexión, no son, más allá de la reflexión académica, es una reflexión a partir de las voces de las víctimas que han estado presentes a lo largo y en la centralidad del mandato de la comisión, sobre quienes, con quienes también hemos construido también este derecho, o acercarnos a este derecho de la verdad. Quiero anotar que la Comisión de la Verdad tiene en la centralidad a las víctimas del conflicto armado, tanto quienes están acá en Colombia, más de 9 millones de víctimas registradas en los diversos hechos victimizantes del conflicto armado, como lo mencionaba hace un rato, pues la población que está afuera, también en diversos estatus migratorios, no necesariamente reconocidos bajo una figura de protección internacional formal, pero sí, pues, digamos que esa es muy importante. La comisión, entonces, la fuente primaria para la cual se basa el informe está soportada en los testimonios, en los más de 10.000 testimonios, más de 15.000 incluso, que estaba viendo el otro hace poco en las estadísticas, de testimonios de contribuciones pues, que las víctimas han realizado y las organizaciones y las personas individuales que se han acercado a la comisión, que han brindado generosamente su testimonio como contribución a la verdad. Entonces la comisión, pues básicamente lo que también espera realizar con esta contribución del informe, con el objetivo de esclarecimiento y con el objetivo de diálogo social en el reconocimiento a lo que ha ocurrido y con el objetivo de la convivencia y las garantías de no repetición, pues es plantearle a Colombia un escenario primero explicativo, comprensivo desde el marco del conflicto y un escenario de alternativas y posibilidades. Pues indudablemente no se puede individualizar un problema social, es decir, que a partir de las entrevistas, que muchas de ellas son individuales, la idea es poder dar una lectura y un aporte pues mucho mayor. ¿Cuál cree que ha sido el papel del testimonio para la recuperación de la memoria en procesos acompañados por la Comisión de la Verdad? Sí, el comisionado mismo, el comisionado Beristain, dice que el testimonio es el tesoro. O sea, sin ese tesoro no podríamos tener todos los pilares con los cuales las categorías explicativas y la narrativa misma del informe pues va teniendo. Entonces el testimonio, especialmente el testimonio de quienes han sufrido directamente el conflicto armado, es la pieza fundamental para lograr apoyar, pues digamos, esta construcción de la verdad, de la memoria histórica, de cara también a un ámbito de la reparación. ¿Sí? Un testimonio surge también, se brinda también con la idea que estas realidades tan atroces y tan crueles que se han vivido en Colombia, pues no se repiten, no se vuelva a dar. Así que el testimonio pues juega esa pieza, ese valor fundamental, la esencia misma de cualquier narrativa, de cualquier informe, la tiene el testimonio. De los relatos construidos como producto del ejercicio de la memoria, al ser escuchados por otros, ¿considera que han despertado empatía y responsabilidad? ¿En el que escucha, dices tú, o o ante quién? En el que escucha. Bueno, me parece interesante esto que planteas. Justamente esta mañana estábamos con los compañeros de Ecuador. Debo darte un elemento también de comprensión del trabajo que desarrollamos, y es que para lograr este trabajo del exilio se han creado, se han dinamizado, se han, digamos, fortalecido espacios de articulación y redes en 24 países. Y en esos 24 países han surgido voluntarios
que son los entrevistadores, documentadores, que se formaron con la metodología que tenía prevista la comisión y que se han mantenido a lo largo de estos 3 años en el proceso. Y entonces uno de las digamos, elementos que prácticamente salió en todos ellos, porque estábamos haciendo también un acto de memoria y un acto de significado para ellos en este cierre que estamos realizando, era precisamente que la comisión en el enfoque psicosocial ha puesto también como un elemento fundamental la empatía para escuchar, la empatía para ponerse en los zapatos del otro, la empatía para no juzgar, la empatía para crear un escenario de confianza, de intimidad, de protección, que el otro se sienta protegido al poder contar su historia, que además es una manera de contar distinta a los posibles relatos o maneras que haya dado a sus procesos, por ejemplo, judiciales o administrativos. Entonces, encontramos que la gente da su testimonio a la unidad de víctimas, a las diversas autoridades, y si hay procesos de investigación, pues da su relato. Pero el relato que recoge la comisión es un relato que no tiene esas restricciones o no tiene ese encuadre, por tanto la gente se ha sentido muy dispuesta a contar desde lo más profundo, incluso podríamos decir que la gran mayoría o muchos de ellos nos lo han dicho, de los testimoniantes: es la primera vez que cuento esto, es la primera vez que voy a contar esto que no se lo había dicho ni a mi familia ni a las autoridades. Entonces, digamos que la empatía viene siendo una llave importante para poder lograr este espacio de protección, de confianza, de seguridad, donde la verdad tenga un lugar y un curso además, ¿no? Y que vaya fluyendo también. Bien. ¿De qué manera podría contribuir la memoria a la paz, el perdón y la reconciliación? Bien, por este trabajo de la comisión, cada vez yo tengo más claro que en un país con un conflicto armado tan largo y de tanta degradación, tanta afectación a la sociedad civil, la primera contribución que la memoria hace es a no olvidar a las víctimas, no olvidar a quienes han sufrido directamente estos impactos, y no solo directamente, sino también a quienes hemos tenido estos impactos en razón al conflicto armado. Entonces, no olvidar pues es fundamental para que la memoria tenga un lugar adecuado, un lugar que tenga sentido volver atrás, a pesar de lo doloroso, a pesar de lo difícil que sea, y poderle dar una lectura, una relectura que permita comprender por qué hicimos esto, por qué nos pasó esto, por qué tal vez no solamente la pregunta del por qué, sino qué sentido tenía toda esta situación y qué sentido tuvo tanto para quienes ejercieron actos de violencia o de diversas formas de victimizar a la población, como a las víctimas mismas. Entonces, en razón al sentido, la memoria y la verdad contribuyen a reparar, a sanar y a dar también como hacer como un imperativo ético para hacer un cambio, para hacer una apuesta distinta, por lo menos a cómo se ha llevado. Bien. ¿Cómo se está haciendo memoria y cuáles son las estrategias que están implementando desde la Comisión de la Verdad? Bueno, es una pregunta muy interesante porque me haces pensar como en diferentes niveles y diferentes actores, diferentes territorios. Digamos que acá un elemento importante es la diversidad en todo sentido. Entonces, primero desde las víctimas, pues claramente tenemos todos los sectores de la sociedad afectados por el conflicto. Esto me refiero en razón a género, en razón a lo étnico, a lo territorial, en razón al ciclo de vida, en razón a los sectores y el movimiento social, en razón a los sectores sociales,
académicos, operadores judiciales. Entonces, digamos que no ha habido ningún sector de Colombia que no haya sido afectado o atravesado por el conflicto armado. Por tanto, no puede haber una sola verdad, un solo relato, una sola narrativa. Entonces, la comisión en su despliegue territorial tiene 11 casas que fueron, ahorita pues ya estamos en el proceso, como te decía al inicio, estamos cerrando, por tanto ya hay varias casas que se han ido también cerrando. Pero en el momento del desarrollo, el trabajo territorial de la comisión, la existencia de una casa permitía también que la gente pudiera acercarse a contar su relato. Y pues ahora con la virtualidad también las herramientas de la virtualidad permiten que esta posibilidad se mantenga. Entonces eso digamos que en cuanto a la manera como la comisión se acerca hacia los diferentes territorios y los diferentes espacios donde están la población. En ese acercamiento, pues también vemos que hay diversidad de actores organizados y otros no organizados. Hay sectores que vienen con procesos de reivindicación de muchos años atrás, hay otros que son recientes y hay otros sectores que ni siquiera alcanzan a estar organizados. Entonces, también entender la posibilidad de interlocutar con estos sectores, con estos actores, para darle un lugar especial o un lugar adecuado a su verdad, a la contribución que se hace y poder también generar los puentes frente a la exigibilidad de sus derechos y al reconocimiento que el Estado debe hacer a la población. Y un tercer elemento con esta pregunta es que cuando hablamos de Estado, pues también tenemos que identificar una institucionalidad misma que por acción, por omisión o por connivencia o negligencia no ha brindado la protección a su población, incluso por ausencia. Entonces, tú que estás en una región que ha tenido todas estas implicaciones, sabes que pues cuando uno llega y va cruzando, por ejemplo, en Filo Gringo, que la carretera, o sea, salir de Tibú a Filo Gringo pareciera una odisea en la carretera, ¿no? Y uno va y encuentra uno que en el papel, que en el plan de ordenamiento territorial, esa carretera se ha construido y se ha reparado y se ha arreglado más de 3 veces o 4 veces o 10 veces. O sea, presupuestalmente existe en un imaginario corrupto, ¿cierto? Pero en la práctica y en la realidad esto no está ocurriendo para las comunidades. Entonces, esa ausencia de Estado, esa ausencia de justicia, esta forma en que los mecanismos de impunidad han logrado mantenerse por años, pues es un elemento que ha hecho mucho daño, que ha erosionado indudablemente al país y pues que ha secuestrado prácticamente la democracia. Entonces, el rol que tiene aquí el relato y el trabajo con la memoria es importante, es fundamental también para quienes están. Entonces, quienes no se han ido y quienes resisten y persisten en los territorios, también tienen unos grados de dificultad, tanto por el conflicto armado, pero también por la garantía de sus mínimos vitales de acceso a servicios, de acceso a derechos, porque prácticamente para ellos la respuesta no ha sido una respuesta social de Estado, sino una respuesta militar. Y con esa presencia militar, pues tampoco se ha resuelto la situación, porque además eso es una presencia que o está carente o no alcanza tal vez a responder a todos los retos que tiene la presencia de los actores armados o ha participado, claramente también tenemos pues que decirlo, ha participado con diversos sectores para en clara situaciones de afectación a la población. Entonces, la pregunta que haces es muy intensa y no tiene tampoco una, digamos, quisiéramos decir que eso pasó en el pasado, pero sigue pasando y sigue persistiendo. Bien. ¿Cuál es su percepción frente a cómo se está enseñando historia en la escuela colombiana? Sabes que una vez, yo trabajé con Cáritas Colombiana, con la Pastoral Social. Entonces una vez fuimos, de tantas veces que estuvimos,
allí en la Gabarra. Entonces, no sé si tú estabas por esa época, pero era la hora de educación física. Y entonces los chicos salían, estoy hablando más o menos en el año 2013, 2014, y, la clase, yo no sabía si estábamos en una clase de educación física o en una clase de entrenamiento militar. Me impactó mucho, o sea, nos quedamos todas, pues íbamos casi todas mujeres, y el padre Víctor Hugo Peña, no sé si le conoces, y él nos hacía también como la relación un poco de qué pasa con la escuela, o sea, cuál es el lugar que ocupa la escuela. Y ya que me preguntas por la clase de historia, la relaciona también con educación física, es por esta construcción, esta forma en la que se acerca el conocimiento a los niños y a las niñas. Después de esa visita en la Gabarra, luego fuimos a Cerrillo, y los chicos habían preparado una presentación muy bonita en el marco del proyecto en el que estábamos. No sé si lo alcanzaste a conocer o escuchar. El proyecto se llamaba Huellas de Paz. Sí, claro. Ok, bueno, yo estaba coordinando acá desde Bogotá, y el equipo que teníamos en Catatumbo, pues era quienes estaban allí en el día a día, allí en estas zonas donde te cuento, estábamos fuertemente. Y entonces en ese río uno de los niños me decía, profe, eh, nos salió muy bonita la presentación, el comandante se va a poner muy feliz cuando nos vea. Y yo estaba como otra vez, como que Colombia estamos, donde, ¿qué país tenemos, no? Entonces, bueno, el papel que tú, la pregunta por la historia es, ¿de qué historia hablamos, no? O sea, si estamos con los niños y las niñas que tienen esta realidad continuamente, eh, donde por un lado tienen que absorber, recibir unos conocimientos que están dentro de unos libros, que no ni siquiera reconocen la existencia de sus especificidades y sus particularidades territoriales. Y por otro lado es una historia que además da la sensación de ser una historia además rígida, ¿sí? Y lejana. Entonces, mi percepción es que esa manera, tanto en el contenido como en el método, pues debe ser revisada. O sea, creo que hay un papel aquí muy importante para lograr que los niños, las niñas, los jóvenes de las comunidades escolarizadas puedan tener una relación mucho más cercana y mucho más vivencial con la historia, no como una historia de algo lejano y ajeno sobre todo, sino como un proceso también en el cual ellos son sujetos de construcción y son sujetos de continuidad de esa historia. Me parece que faltaría ahí un poco más como revisar esta parte, y me parece también que no solo para la región de Norte de Santander, sino en general, debemos rescatar y fortalecer las contribuciones históricas regionales, las contribuciones históricas a la paz, ¿sí? Porque de las regiones es donde hemos tenido también muchos signos y muchos elementos que han permitido que Colombia dé cambios y presente cambios, y tengamos esperanza pues también en el cambio. La comisión a la que usted pertenece tiene proyectos que vinculen el trabajo de memoria con la escuela. Sí, de hecho, te decía que con la manera en que trabajamos con las diversas poblaciones, pues un ámbito es el académico, el escolar, eh, tanto en la escuela formal como en la escuela no formal. Entonces, la comisión ha desplegado diversas herramientas, ha construido también conjuntamente informes, ha recepcionado informes también del ámbito de escolar, de las afectaciones, no solamente por las afectaciones en el marco del conflicto armado y del derecho internacional humanitario, cuando en los ataques se han tomado la escuela como un lugar de trinchera, sino en la construcción del conocimiento precisamente de la historia del conflicto armado. Entonces, con los jóvenes
en Cali, en Buenaventura, en la costa Caribe, en la Amazonía, en todo el país. O sea, creo que aquí tendríamos que decirte que la cobertura es nacional. La comisión ha tenido una mirada y una apuesta por los territorios, una apuesta por las agendas también territoriales, locales, en clave de educación, en clave del lugar que ocupa la escuela como el laboratorio, digamos, social de conocimiento. ¿En qué sentido podría ayudar el ejercicio de la memoria a las apuestas de formación en la escuela colombiana? ¿En qué sentido? En muchos, en plural. Si fortaleciéramos todas las áreas, si por ejemplo este profesor de educación física que te mencionaba hace un momento, hiciera una interrelación, una lectura interrelacionada con las otras áreas, tal vez cambiaría el método de tener una clase de educación física militar a una clase donde el cuerpo y la expresión corporal tenga otra fluidez, ¿sí? Tenga otra manera de expresarse. Entonces, el sentido es bajarle lo marcial, ¿sí? Como lo marcial al ritmo educativo, y ponerlo más marcial. Me refiero como a todo este escenario, pues como en el que estaba pensando en las bandas, ¿no? La banda que es tan importante también, la banda marcial. Como bajarle un poco a esa parte y ponernos un poco más en sintonía con otras formas pedagógicas y otros métodos donde se reconozca más lo cultural, lo intercultural. El sentido mismo se lo da el deseo y el anhelo también del aprendizaje. ¿Qué queremos, digamos, qué aprendizaje, a qué puesta de aprendizaje se da? Y cuáles son también como las formas en las que se involucran a toda la comunidad, porque no es solamente un ejercicio direccionado o unidireccional de llenar una información, sino como de construir conjuntamente. Y allí pienso que tiene lugar el sentido para los mismos, la misma población escolarizada, como sus padres o los contextos familiares, como los contextos comunitarios, que alcancen incluso pues a los jóvenes que no están escolarizados y que también siguen siendo sujetos de formación. ¿De qué serviría al país que la escuela colombiana forme ciudadanos desde la memoria? En todo sentido le serviría a Colombia, a la Colombia actual, le vendría muy bien que sigamos como replanteando también los liderazgos desde desde lo local, eh, digamos como la perspectiva también axiológica de los valores y el componente ético que se está desarrollando también con toda la población, especialmente con la escolarizada. Le serviría también para tener un poco más de conciencia social, conciencia política también, de estos valores que también intervienen frente al bien mayor, al bien común, para superar estas visiones individualistas y muchas veces como las alternativas que desconocen lo que ha pasado y se sigue reproduciendo y se siguen reproduciendo los patrones, las conductas, pues todos estos elementos que no permiten un crecimiento para mejoramiento, sino una serie como de caos permanente, ¿no? Bien. ¿Cuáles estrategias considera más apropiadas para hacer memoria en la escuela colombiana? Pues creo que las estrategias metodológicas, especialmente todo lo que tenga que involucrar lo cultural, porque la memoria también está asociada no solo a lo doloroso, sino también como a lo celebrativo. Entonces, lo que contribuye, fortalezca lo simbólico, con toda seguridad va a quedar
como impregnado, como grabado en la memoria, en la piel, en el recuerdo, y esto permite pues también como procesos de aprendizaje y de transformación mucho más fluidos y consistentes. ¿De qué serviría al país que la escuela colombiana forme ciudadanos desde la memoria? Bueno, me parece que esta pregunta se relaciona mucho con la anterior. Pues si estamos hablando de que el país como constructo social conjunto involucra, integra a todas las personas, pues le serviría de todo sentido, porque además hay que entender que Colombia pues tiene una concepción y un desarrollo en la educación muy clasista, regionalista, y bueno, creo que esto también ha afectado seriamente a la construcción del país. Entonces, si partiéramos desde la memoria, indudablemente los procesos de empatía, los procesos de solidaridad, los procesos de vergüenza que nos debería dar de que pasen estas cosas en Colombia, pues tendrían un escenario distinto, por lo menos, de indignación y de transformación. Esta pregunta que le voy a hacer, le voy a pedir ese gran favor que me la amplíe, porque es fundamental en el proceso de investigación que estoy llevando. Así que le doy un tiempito para que la piense. Dice así, ¿cuáles retos le plantearía la escuela colombiana y en especial a los docentes para la implementación de la pedagogía de la memoria en la escuela? Si quiere se la vuelvo a repetir. ¿Cuáles retos le plantearía a la escuela colombiana y en especial a los docentes para la implementación de la pedagogía de la memoria en la escuela? Ok, bueno, voy a dividir en algunos aspectos la respuesta. Yo en Norte de Santander entendí que el modelo educativo, el modelo pedagógico, tiene unas trabas administrativas muy graves, muy serias. Entonces entendí lo que es, por fin entendí después de muchos años lo que era la educación contratada. Y yo pensaba, tal vez ingenuamente, que era una buena manera de como de resolver todas las dificultades del derecho a la educación que el Estado mismo no tenía. Cuando ya estábamos allí en el trabajo con los docentes, pues digamos que entendí que no podía ser así, tercerizar el trabajo y la responsabilidad del Estado. Eso no es un elemento positivo para el derecho a la educación. Entonces, un primer reto, y antes de, por eso quiero hablar un poco macro, luego antes de ir como al tema de la pedagogía, un primer reto lo tiene la responsabilidad que el Estado colombiano tiene frente al derecho a la educación, o sea, la educación como un derecho. Y al ser un derecho, pues tendría que estar garantizado tanto en unas políticas adecuadas, en una arquitectura institucional adecuada y en un nivel de presupuesto respetuoso, ¿sí? Como este es el ideal y no está concebido así, así los papeles lo digan y así hayamos suscrito muchos instrumentos internacionales, en la práctica no lo tenemos así claramente. Entonces entran otros actores a suplir estos vacíos y son actores que también están con algunas debilidades eh, estructurales, ¿no? Entonces, eh, educación contratada, ok, pero no cumple todo el año escolar y de todo el año escolar solamente se cubren unos meses. Educación contratada con salarios y honorarios que ni siquiera alcanzan a reconocer pues, todo el esfuerzo de un profesional formado en educación. Educación que se contrata sin las garantías, sin los materiales, sin los métodos que deberían sostener pues toda la responsabilidad de la educación. Entonces, ese reto de que hayan terceros cubriendo la responsabilidad del Estado, me parece que todavía sigue siendo un elemento delicado,
un elemento que erosiona también el derecho a la educación y afecta directamente a la población escolar. Diciendo esto, entonces, quiero decir que con estos dos elementos, que el grupo, o que hablar del sujeto docentes, es un sujeto también diverso, ¿sí? Docentes de la región, docentes que vienen de fuera, docentes que también han sido víctimas del conflicto, docentes que traen su propia experiencia personal, que sus posturas políticas, ¿sí? O sea, que en esta diversidad de lo que significa el sujeto docente, pues hay muchas maneras de entender la pedagogía, de vivirla y de plasmarla, ¿no? Como de trazarla. Entonces creo que un reto importante es que construir este sujeto docente con los docentes, ¿sí? Con la comunidad escolar, con la misma, eh, con esta misma manera en la que se entiende al contexto escolar como un contexto, un entorno de protección para los niños, entender que el docente también hace parte de ese entorno. Entonces, creo que hay que trabajar mucho más también pedagogía de la solidaridad entre los docentes, pedagogía del reconocimiento, del respeto. Tuve oportunidad de conocer a docentes muy silenciosos en su trabajo, pero con unos aportes que transformarían realmente el modelo tradicional, y que se están jugando la vida, se están jugando su salario, ¿sí? O sea, que comprometen su historia, sus apuestas, con tal de que puedan los niños tener este derecho a la educación. Entonces, me parece que la escuela colombiana sin los docentes, eh, o más bien con docentes con conciencia social, conciencia crítica, pues van a tener una oportunidad, va a ser el escenario para que la pedagogía de la memoria pues logre una mayor fuerza. Pero con docentes que están más, y yo no lo estoy juzgando, solamente te digo es, si en mi ejercicio profesional estoy más preocupada por todas las dificultades administrativas y todos los vacíos que no tengo, que me toca resolver de otras formas, pues indudablemente eso va a afectar a la calidad de la educación. Entonces, garantizar las condiciones para que el sujeto docente tenga un reconocimiento, tenga unas garantías, unas condiciones adecuadas, pues va a permitir también que la pedagogía de la memoria pues sea algo que incluso fluya, porque hace parte también como de su propia interés. Y ya yendo en el último nivel de la pregunta, de la respuesta, yéndome a la pedagogía de la memoria, también pasa por transformar un poco esta idea de que recordar es negativo, recordar es doloroso, de que pereza recordar otra vez con lo mismo, porque a veces le damos una connotación negativa a la memoria. Tal vez es porque pues así la cultura nos lo ha impuesto también, como que no hay que olvidar, ¿cierto? Para no ir a esos lugares dolorosos, tormentosos, porque todavía no tienen como lugar no solo en la psique, sino también como en el contexto social, porque se le ha impuesto el silencio, ¿sí? También la guerra, el conflicto han generado esa imposición, que además muchos de nosotros inconscientemente la reproducimos, de eso no se habla, o si se habla en voz baja, rapidito y para que nadie se dé cuenta, o solo se habla con unos poquitos. Entonces creo que esa situación que todavía enfrenta la memoria, pues pasa por reconocer nuestro ámbito individual, nuestro ámbito familiar, nuestro ámbito comunitario, para poder conectarse con un ámbito mayor, digamos, societal. Y junto con esos ámbitos, también pasa por unas etapas. La memoria en los momentos de crisis es una, digamos, se tiene memoria. La memoria cuando se está reconstruyendo el tejido social es otra, digamos, hay una madurez, un poco más de comprensión que fue lo que nos pasó. La memoria de un proceso hacia un escenario mucho más de estabilización y de
pues digamos como de una proyección y una estabilización, permite que esa memoria ya sea útil, o sea, ya entendimos lo que nos pasó y ahora esto nos sirve para, ¿cierto? Y una memoria que también nos lleve hacia un futuro deseado, ¿sí? Eso que vivimos no lo queremos vivir más, eso que vivimos no puede volver a pasar, eso que vivimos lo debemos transformar. Entonces, te hablo un poco, si me permites, en un plano cartesiano, donde el eje el eje vertical, ¿cierto? Eh, lo tomarían los ámbitos, que te digo, individual, familiar, comunitario, societal. Y el eje horizontal lo tendrían como unas etapas. La etapa de crisis, la etapa de recuperación del tejido social o de reconstrucción del tejido social, la etapa como más de una proyección, una estabilización y una etapa de un futuro deseado. Si intercalamos, interseccionamos estas dos elementos, pues vemos que la pedagogía de la memoria es útil para cualquiera de los momentos, en lo individual, en mi momento de crisis, en lo familiar, la reconstrucción del tejido social, en lo societal frente al futuro deseado. Entonces ahí te estoy dando un poco mi lectura, mi análisis. Eh, bueno, me gusta mucho esta figura que la desarrolló inicialmente Jean-Paul Lederac, que es un académico que ha trabajado bastante el tema del conflicto armado en varios países, incluyendo Colombia, en más de 30 países. Y pues él, digamos que nos ha ayudado también a entender esta construcción de paz con, esta, con la pedagogía, justamente a partir también de la pedagogía de la memoria. Me extendí un poco, lo siento. No, le agradezco porque ha sido muy clave lo que usted ha dicho. O sea, realmente ha dado muchos aportes para mi proyecto. Muchas gracias, John. Con esta última pregunta damos por finalizada la presente entrevista. Nuevamente le agradezco a usted, Lina Peña, por su participación y por la disponibilidad para comprometerse con esta buena causa de recuperar la memoria histórica de Colombia desde su campo, desde su experiencia, desde la comisión y organismos que apoyan y ahora con sus grandes aportes para la escuela colombiana. Esperamos desde la Universidad Simón Bolívar no perder la comunicación con usted, bueno, al igual también desde el campo en el que yo me encuentro trabajando. Muchas bendiciones en todos los proyectos que está incursando y un abrazo de gratitud por regalarme este momento. No, muchas gracias a ti. Me parece que la contribución académica es la que tenemos que fortalecer. Entonces, muchos éxitos con tu trabajo y cualquier elemento que consideres que quieres que reforcemos o que requieras también para tu labor, pues aquí estaremos muy pendientes también. Gracias.